En esta lección del curso de desarrollo de aplicaciones mediante Basic for Android vamos a aprender uno de los tópicos más importantes acerca de programación, llamado los bucles for. Así que primeramente, para esta diapositiva vamos a empezar con los bucles. Bueno, un bucle o también es denominado ciclo, pues simplemente es una sentencia que ejecuta repetidamente unas instrucciones de código hasta que alguna condición que se le asigne a dicho bucle deje de cumplirse, como vemos en esta imagen. Es decir, tenemos una ejecución de un programa, entonces este es el programa de control, o sea el código, la parte que hace el bucle, y si te das cuenta en el diagrama lo que está sucediendo es que va a ir repitiendo. Aquí tenemos una flecha, entonces va a ir repitiendo de esta manera, va a llegar aquí al programa de control, o sea, al bucle, y va a seguir dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas hasta que una condición se cumpla. Cuando se cumple la condición, entonces el bucle pasa a línea recta, no a forma repetida. Entonces, en pocas palabras, el bucle nos va a servir para repetir sentencias de código, trozos de código, durante un cierto periodo, durante una cierta condición, más bien sería la palabra. Es decir, si nos toca, por ejemplo, crear listas dinámicas, es decir, listas que pueden obtener información de alguna página web, etc., nosotros con un bucle pudiéramos decir: vas a crear una lista de tantos elementos de acuerdo al contenido que vas a tener de un sitio web. O por ejemplo, otro caso muy sencillo, las tablas de multiplicar. Vas a repetir la tabla del 1 al 10. Entonces vas a ejecutar 10 veces las tablas. Ese es un ejemplo. Entonces el bucle for, entonces es muy redundante la instrucción, pero realmente así es. El bucle for es un bucle que repite el código de instrucciones un número predeterminado de veces. Pero eso no es todo. Tiene una explicación el cómo manejamos nosotros el bucle for en Basic for Android. Aquí hay un fragmento de código, entonces simplemente se explica de manera muy sencilla. El for es la instrucción que vamos a crear. Después tenemos un 0. Ese 0 para nosotros es el iniciador, es decir, va a iniciar repetidas veces, una variable que diga el punto de origen. En este caso el punto de origen es 0 hasta, o sea, este es el límite. El to significa hasta, aquí yo puse un 10, o sea, puede ser una variable que diga 10. Entonces va a ir del 0 al 10. ¿Entiendes? Eso quiere decir que se va a repetir el código que diga aquí, el código ejecutar 10 veces, porque va del 0 al 10. La otra parte es el salto, el step. El step quiere decir cuánto va incrementando esa variable. Por ejemplo, en este caso dice step 1 o step 1. Eso quiere decir que en la primera vuelta el valor aquí va a ser 0. Entonces después va a dar un salto de 1 y ahora va a regresar y va a valer 1. Y ahora va a regresar y va a valer más 1, o sea 2. Entonces aquí va a ser 2. 2 hasta 10 todavía no llego, entonces va a ir otro salto de 1 y va a regresar y ahora no va a ser 0, va a ser 3. Y de nuevo va a ser otro salto en 1 y ahora va a ser 4. Y va a ser otro salto hasta que llega al 10. Cuando llega al 10, entonces ejecuta la instrucción que dice next, que es cuando termina, cuando llega, cada vez que hacemos un salto de 1, se ejecuta el código que está dentro y después llama a next, que se llama iteración, es decir, es el proceso cuando el salto de 1 se aplica y pasa a cambiar el valor de aquí. Como repetimos 1, step va a ser un salto en 1, entonces next, iteración 2, ahora va a valer 2, step 1, otra vez, ahora va a valer next y ahora va a valer 3, así. Entonces cuando se llega al límite que es el 10, entonces aquí podríamos tener código abajo que se podría ejecutar. Mientras tanto, el código que está dentro de la instrucción for se va a ejecutar tantas veces nosotros establezcamos como el límite. Entonces,
Sencillamente es esto, se compone de esas partes. El iniciador, que es una variable que indica el valor inicial, el límite, hasta dónde va a llegar, o sea, cuántas veces va a repetir, el salto, de cuánto en cuánto va a aumentar el valor inicial. Y la iteración es cuando simplemente aumenta, entonces dice next y da otra vuelta y ahora vale 1, da next y ahora vale 2, etc. Entonces es sencillo, esta documentación la pueden encontrar de nuevo en el sitio del curso. Así que vamos a empezar para que nos entendamos mejor. Primero que nada, recuerden, es importante que ya tengan su celular conectado o en este caso yo estoy utilizando mi emulador virtual. Utilicen el método que se les acomode más. Así que después de ello vámonos a archivo, vamos a nuevo. Ahora vamos a salvar o guardar. Para este ejemplo yo ya tengo una carpeta creada. Entonces le voy a poner for. Bien, lo siguiente que hay que hacer es irnos a proyecto y configuración de compilación y cambiar esto. Recuerden, importante, com. En este caso mi ejercicio se llama for.test. ¿Por qué test? ¿Por qué com? Por protocolo. For, ¿por qué? Porque se llama así mi proyecto. Y .test porque se trata de la versión de prueba. Entonces le voy a dar OK. Ok, dice que for no es un identificador válido. Ok, vamos a ponerle for. Vamos a ponerle entonces bucle for.test. Y entonces le voy a dar OK. Y de este modo ahora sí se puede. Lo siguiente, en region project attributes voy a cambiar la label para que identifique mi app a for. Listo. Lo demás de momento no me interesa. Así que no lo voy a tocar. Porque realmente no vamos a diseñar una app. Para este ejercicio o para este momento no vamos a diseñar como tal una app. Vamos a trabajar desde logs, es decir, desde los registros, desde la parte interna, desde los mensajes internos que solo tú controlas o que solo tú puedes ver. Más adelante, cuando entremos al tema de los controles, las vistas, entonces emplearemos fors para crear listas. Pero de momento simplemente nos basta con esto, con logs. Entonces bien, vamos primeramente, aquí podemos dejarlo aquí. Vamos a crear primero, vamos a regresar a nuestra instrucción. Ya sabemos cómo va el for, cómo es la instrucción. Así que lo que vamos a hacer es vamos a imprimir un mensaje. Vamos a imprimir del 1 al 100 de manera sencilla. ¿Qué pasaría? Pasaría que si yo quisiera imprimir del 1 al 100, yo tendría que hacer esta forma. Imprimir 1. Y después podría yo copiarlo y pegarlo y pegarlo y pegarlo y pegarlo y pegarlo y pegarlo hasta que llegue yo a 100. Es decir, aquí 2, aquí 3, aquí 4, aquí 5. Y así consecutivamente hasta que llegue al 100. El método de hacer esto no es correcto. ¿Por qué? Porque en primero te va a quitar tiempo. En la otra es porque puedes hacerlo de una mejor manera, y mucho más fácil que utilizando un for. Entonces, en lugar de imprimir 1, 2, 3, 4, 5, lo que podemos hacer nosotros es emplear for. Es decir, escribimos la palabra for. Entonces, ahora ponemos un valor inicial, en este caso es 1, y el límite va a llegar hasta, hasta el número 100. De cuánto va a ser el salto, es decir, de cuánto en cuánto va a aumentar el valor inicial, pues de 1 le vamos a poner y le damos enter y si te das cuenta la instrucción ya se creó. Ok, aquí nos marcó un error porque aquí hay que escribir una variable. Por ejemplo, vamos a ponerle iniciador valor igual a 1 y listo. Eso quiere decir que la variable valor va a iniciar en 1 y va a validar siempre que llegue hasta el 100 y siempre va a ser un salto de 1. Es decir, valor va a aumentar de 1 en 1. Entonces, fíjate, así parece sencillo y tal vez no se entienda, pero vamos a ponerle un log y ahora vamos a escribir el valor. Con haciendo log vamos a estar siempre imprimiendo el valor de la variable de la variable valor en este log. Entonces vamos a ejecutarlo sencillamente y vemos qué sucede. Le damos aquí en F5 o en este triangulito que es ejecutar y vamos a esperar a que nuestra aplicación
se instale en el dispositivo. Como tal no vas a ver nada porque realmente no nos interesa. Lo que nos interesa es trabajar con los logs, pero vamos a esperar. Listo, ya está aquí y entonces como ya se creó puedo verlo en mis logs. Y si te das cuenta, fíjate qué está sucediendo. Quiero que veas muy bien que nos ahorramos escribir 100 veces un valor cuando lo podemos hacer con un for que nos llevó 3 líneas. Entonces te das cuenta, como te dije, primero inicia en 1, aquí está, entonces vale 1, entonces va a llegar hasta el 100 y después y cada salto va a ser de 1 en 1, es por eso que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 100. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo hago step, le cambio a 5? Mira lo que va a suceder. Si yo le cambio a 5, el valor de salto va a ser 5. Es decir, en la primera vuelta va a valer esto. Fíjate, va a valer 1. Y después va a ir 6, 11, 16. Aquí está un poco mal porque vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle que inicie en 0. Para que sea mucho más claro. Entonces vamos a volverlo a ejecutar. Y fíjate qué es lo que está sucediendo. Los saltos van a ser de 5 en 5, comenzando en 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. No se repite 100 veces. Si te das cuenta, en el anterior se repitió 100 veces. Aquí no. Aquí nada más cuando el valor, es decir, cuando aquí, después de todas las vueltas, primera vuelta va a valer 0, segunda vuelta 5, segunda vuelta 10, tercera 15, cuarta 20. Cuando llegue este valor a 10, a 100, entonces va a dejar de hacerlo. Así como está aquí. ¿Te das cuenta? No es que se trate de que 100 veces lo repita, sino que hasta que llegue, va a repetirla las veces que sea necesario hasta que se llegue al valor de 100. Entonces, si te das cuenta, aquí quedó perfectamente bien. Entonces, es sencillo, te das cuenta, es muy sencillo. Vamos a regresarlo en 0 y ahora vamos a imprimir, ¿qué te parece? Las tablas de multiplicar. Por ejemplo, podemos escribir valor. Recordemos que para juntar un número con un texto o un texto con un número, hacemos algo que se llama concatenar. Es decir, es convertir un valor que tienes con un texto, unirlos. Entonces, para hacer esto, yo voy a escribir este signo que es el ampersand y voy a escribir las comillas dobles porque recordemos que esto me quiere decir a mí que voy a escribir un texto. Entonces poniendo las comillas dobles voy a poner voy a poner una X, un espacio con una X y voy a darle otra X y voy a cerrar comillas dobles. Entonces aquí, por ejemplo, voy a hacer que el valor valga 0 y de que aquí vaya al 10. Y los saltos van a ser de 1 en 1. Y listo. Si yo hago esto, va a suceder algo muy curioso. Fíjate. Simplemente me va a imprimir el valor y una X. ¿Qué quiere decir por? ¿Ves? 0 por, 0 por, 0 por, 0 por, tanto. Entonces, nosotros pudiéramos poner aquí un valor para hacer las multiplicaciones. En este caso, chicos, aquí tenemos un valor que es 0, 0 por, 0 por, 0 por. Para completar esto, lo que nosotros tendríamos que hacer sería primero 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, 0 por 4. Esto dependiendo del valor que está aquí. Si te das cuenta, el mensaje es aquí. 0, 0, 0, 0. Entonces, lo que yo puedo hacer, más bien sería al revés. Es decir, yo puedo poner aquí un número, por ejemplo, 5 por, y aquí yo imprimo el valor. ¿Cómo lo imprimo? Pongo otro ampersand y escribo la variable valor. Entonces, fíjate, más fácil. Puedo eliminar esto. Y simplemente elimino esto y pongo aquí 5 por el valor. Y fíjate cómo se está mostrando. Ahorita vamos a hacer un poco de matemáticas aplicadas en el código. Por ejemplo, 5 por 0, 5 por 1, 5 por, etc. Hasta aquí va bien la estructura. Pero ¿cómo hago para multiplicarlo? Bien, vamos a emplear matemáticas. Entonces,
¿Cómo hacemos operaciones aquí? Ya habíamos hecho operaciones cuando vimos el tema de variables, pero ¿cómo lo hacemos para este ejercicio? Bueno, sencillo. Nosotros lo que vamos a hacer es poner aquí un número, por ejemplo el 5 por el valor. Entonces si te das cuenta, así debería funcionar, porque aquí pusimos que se va a hacer la tabla del 5, y aquí entonces multiplicaríamos el 5 por el valor, o sea 5 por 0, 5 por 1, 5 por 2, pero si te das cuenta hay un error. Tú dirás, bueno, puedo hacer esto, y es que no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. No puedes decir de que, lo que sigue aquí es un texto que yo quiero juntar. No, no se puede. Entonces lo que hacemos, podríamos poner entre paréntesis, para que Basic for Android identifique que lo que está aquí va a ser una operación. Es decir, va a ser una multiplicación. Y lo que nos dé de resultado va a ser un texto. Entonces fíjate, vamos a volver a ejecutar este programa. Y vamos a ver los logs. ¿Te das cuenta que dice 5 por 5? Aquí dice 5 por valor, que es 1, 15. Aquí luego empieza a poner números extraños. Eso está mal. Si te das cuenta, aquí está haciendo operaciones que no tienen nada, pero nada que ver. Ok. Entonces 5 por 5 por 5 por, y este valor no nos está dando nada. Por ejemplo, aquí nos da 0, aquí nos da 15, aquí nos da 210, 300. Entonces lo que estamos haciendo evidentemente se encuentra muy mal. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Es muy sencillo. Si te das cuenta, no es que se encuentre mal. Si te das cuenta, aquí es 0, 0. Aquí es 1, 15. 1, 2, 10. ¿Qué está pasando? Se están juntando los textos. ¿Cómo los separamos? Bueno, podemos escribir aquí comillas dobles y escribimos un espacio. Ponemos el igual, le ponemos otro espacio. Y ahora de nuevo aquí ponemos un ampersand. Y listo. Ahora este es texto, una variable, texto, una variable. Entonces vamos a ejecutarlo de nuevo y veremos el resultado. Ahora sí debió quedarnos de la mejor manera. Vamos a darle aquí y vamos a darle en logs. Entonces si te das cuenta, aquí ya es claro. 5 por 0 es igual a 10, 5 por 1 igual a 5, 5 por 2 igual a 15, hasta llegar al 50. Entonces aquí es donde hacemos la parte de la operación. Este es el número por el cual queremos multiplicar y esta es la posición, es decir 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esto nos lo da valor. Recordemos que valor va a ir con 1, va a iniciar con 0, después va a dar un salto, va a imprimir la instrucción y después va a pasar a next y ahora va a valer 1, entonces va a ser 5 por 1 es igual a 5 por 1. Después va a dar step 1 y otra vez va a ir a next y ahora va a valer 2, entonces 5 por 2, aquí 5 por 2 es igual a la multiplicación de 5 por 2 y después va a dar otro otro step 1, o sea un salto de 1, va a ir a next y ahora de nuevo, ahora va a valer 3, valor es igual a 3 y entonces va a imprimir 5 por 3 es igual a la multiplicación de 5 por 3, etc. Si te das cuenta, aquí está. ¿Te das cuenta? Ya lo tenemos de manera muy sencilla. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Cómo podemos imprimir nombres? Aquí en este caso vamos a escribir personas extrañas, ¿no? Realmente no nos interesa. Así que lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a borrar todo esto. Bueno, no lo vamos a borrar, lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacer otro for. Y ahora vamos a escribir, no sé, vamos a ponerle número es igual a 1. Vamos a hacer que imprima 5 veces y que el salto sea de 1 de igual manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a imprimir un nombre y que me diga qué número de persona es. Por ejemplo, vamos a escribir un texto poniendo comillas dobles, cliente, y cerrando con comillas dobles. Ponemos 2 puntos y ahora sí, cliente y qué número de cliente. Vamos a escribir ampersand para poner una variable con un texto y le vamos a escribir número. ¿Por qué hacemos esto? Para saber, lo que vamos a hacer es de que vamos a imprimir
este mensaje que de cliente, es decir, este mensaje no va a cambiar, pero este sí, porque es una variable y entonces puede cambiar. Vamos a darle aquí, en debug. Y primeramente va a hacer esto hasta que llegue a 10. Y entonces cuando termine, ahora va a hacer lo de la parte de cliente. Y si te fijas, aquí está. Está haciendo primero los tablas. Y una vez que termina, es decir, llega hasta 10, el valor llega a 10. Entonces la deja de hacer y pasa a la siguiente instrucción, que es el siguiente for. Entonces lo que hace es imprimir el cliente, un mensaje de cliente y un número que se va generando. Es decir, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4, cliente 5, etc. Entonces, si te das cuenta, esta es una aplicación muy sencilla. Hacemos uso del for. Te digo, en lugar de que nosotros estemos generando esto, que no tiene mucho sentido verlo de aquí y no verlo en nuestra aplicación, pues bueno, lo haremos más adelante cuando veamos los temas de los controles para que creemos nuestras listas de tablas de multiplicaciones o de clientes. Entonces, nos vemos hasta el próximo video.